Las consecuencias de la guerra, página 186, 187. Vamos a ir viendo las 4 consecuencias que vienen en el libro para vosotros, divididos en cuatro puntos. En primer lugar, pérdidas humanas, esas son las más evidentes. Como pone en el libro, no hay cifras completas porque os recuerdo que los nazis quemaron muchos cadáveres, bombardeos, pérdidas. No hay como hoy día una documentación exhaustiva, la gente no tenía DNI, no tenía, ¿vale? Con lo que es más difícil saber exactamente cuánta población se perdió, pero fue una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Se calcula más o menos 60 millones de muertos. Aparte de los muertos, miraron, este es el cementerio, esa imagen que os estoy proyectando es el cementerio norteamericano en Normandía, de los caídos en el desembarco de Normandía. Todo ese cementerio es de los caídos norteamericanos en Normandía. Así que imaginar la cantidad de gente que murió, ¿vale? Pues se calcula que aparte de los muertos, pues puede haber cerca de 35 millones de heridos y alrededor de 3 millones de desaparecidos, se calcula, ¿vale? ¿Cuál es el país más afectado por la guerra? ¿Cuál es el que tiene mayor número de víctimas? La URSS, ¿vale? La URSS va a ser el país más afectado. Como veis, se calcula que entre civiles y militares, pues cerca de 17-18 millones de muertos solo de soviéticos, ¿vale? Además fue una guerra que afectó muchísimo a la población civil. Bombardeos, luego represión, persecuciones, etcétera, con lo que muchos de los muertos, o prácticamente casi la mitad de los muertos, son civiles más que militares, ¿vale? Además, la guerra provoca también grandes desplazamientos de población. Durante la guerra, ya hemos visto el traslado sobre todo de judíos, comunistas, etcétera, gente huyendo de las líneas de batalla, etcétera, con lo que millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Pero es que tras la guerra, con los cambios fronterizos, también millones de personas tuvieron que cambiar. Pues, por ejemplo, los 9 millones de alemanes que vivían en Polonia tuvieron que trasladarse, ¿vale? Polacos que vivían en la parte oriental de Polonia de antes de la Segunda Guerra Mundial y que como eso ocupado por los soviéticos, tienen que desplazarse a la parte occidental. Y qué hablar de los judíos, todos los judíos que vivían en Polonia, Rusia, Checoslovaquia. Cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo está muy extendido, no pueden volver a sus hogares. Hay casos, por ejemplo, en Polonia de polacos que sobreviven al holocausto y luego son asesinados por los polacos. Allí pues, el año 46 hay un promos en una ciudad polaca donde se mata a 45 supervivientes, ¿vale? El antisemitismo no era solo de los nazis, sino de muchos pueblos orientales. Y muchos se fueron a vivir a Occidente. Y luego veremos más adelante, si llegamos en el tema de los problemas de Oriente Medio, que muchos de estos judíos deciden no quedarse en Europa, sino crear un Estado judío donde está hoy día Israel. Y cientos de miles de judíos van a recorrer toda Europa para intentar embarcar en un barco y llevarles a lo que hoy día es Israel, en aquel momento Palestina, ¿vale? Así que, pues, otra de las consecuencias son estos movimientos de población, ¿vale? Ahí os pone un dato: 40 millones de personas buscan un nuevo hogar cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Luego están los efectos morales, ¿vale? Es decir, en el sentimiento interior de la persona, problemas psicológicos, etcétera, ¿vale? Los supervivientes judíos, imaginar, después de estar 4 o 5 años en un campo de concentración, cómo te han tratado, has estado en el hilo de morirte, ¿vale? Pues muchos sufren intensos traumas, conscientes de la crueldad que el ser humano es capaz de alcanzar, ¿vale? Todos los principios éticos y morales son puestos en cuestión. Esto del bien y el mal termina siendo totalmente relativo. ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? Tú tenías afirmado que ser buena persona era lo bueno, pero te das cuenta de que durante bastantes años los que han aflojado en esos principios morales y se han comportado de forma inhumana eran los que estaban ganando,
¿vale? Así que todo entra en contradicción o para la reflexión. ¿Cómo es capaz un ser humano de hacer las vejaciones que fueron capaces de hacer los nazis? ¿Vale? Todo moralmente y conceptualmente fue un choque muy fuerte para muchas personas. El descubrimiento de los campos de concentración, las masacres japonesas en China, los bombardeos aliados, porque no se cuenta, por ejemplo, bueno, más refugiados. Esto es Dresde. Esto es una ciudad alemana, ¿vale? Que fue bombardeada por bombardeos de Estados Unidos y de Gran Bretaña cuando la guerra prácticamente había terminado. ¿Para qué bombardear Dresde? Que tampoco era un lugar especialmente estratégico. Solo para causar terror. Mirad cómo queda Dresde, ¿vale? 100.000 personas, más o menos, se calcula que podían haber muerto en este bombardeo, ¿vale? Todo esto son barbaridad tras barbaridad. ¿Y qué hablar de esto? Este es el hongo de Hiroshima, ¿vale? Recientemente el ejército norteamericano ha liberado, ha desclasificado fotos originales del bombardeo desde el avión, ¿vale? Esta es la bomba, Little Boy se llamaba, la bomba que es lanzada sobre Hiroshima ese 6 de junio y mirad lo que deja. Es horroroso, ¿vale? Pues todo esto, la gente que lo vive, ¿cómo te lo explicas? Y que se justifique que se mate a 250.000 personas en prácticamente una mañana. ¿Cómo justificar esto? ¿Cómo hablar luego de derechos humanos? ¿Cómo hablar del bien y del mal? Todo esto crea traumas psicológicos durante una generación, incluso dos, ¿vale? Se va a formar para intentar encauzar lo que es para la humanidad todo este destrozo, un tribunal internacional para intentar juzgar todas estas atrocidades. Las atrocidades cometidas por el bando perdedor, claro. Las del bando vencedor no van a ser juzgadas. Los más famosos son este tribunal que juzga en Nuremberg a los dirigentes nazis, sobre todo por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esto es un hecho nuevo, ¿vale? Las Naciones Unidas y este tribunal se crea para juzgar crímenes contra la humanidad. En todas las guerras se tienen que respetar unos códigos. Si tú matas a la población civil, no respetas derechos humanos, gaseas cruentemente, etcétera, etcétera, te pueden juzgar con crímenes contra la humanidad. Los últimos juicios, por ejemplo, ha sido de la guerra de Yugoslavia, de los años 90-93, donde se ha juzgado a generales, por ejemplo, que mandaron ejecutar a 10.000 personas, por ejemplo, Ratko Mladic en Srebrenica, ¿vale? Y el primer tribunal que juzga estos crímenes de lesa humanidad es este tribunal de Nuremberg. Luego están las consecuencias económicas, que son tremendas, igual que al finalizar la Primera Guerra Mundial. En el 45 toda la red de comunicaciones europea está destrozada, ferrocarriles, carreteras, ¿vale? Escasea el petróleo, la producción industrial ha quedado por los suelos, por los bombardeos de las ciudades, etcétera. Las ciudades, campos, todas las estructuras han quedado prácticamente destruidas durante la guerra. La Segunda Guerra Mundial es muchísimo más destructora que la primera, ¿vale? Hay un país, sin embargo, al que prácticamente no le ha afectado la guerra en su territorio, salvo en Pearl Harbor, en las Islas Hawái. El resto de su territorio no ha sido bombardeado. Es Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos la guerra le va a venir económicamente bien. Es la forma de superar la crisis de los años 30. ¿Por qué? Porque va a ser el principal productor de armamento y todos sus aliados se lo van a comprar a él. Y es el que va a suministrar el resto de pertrechos también para los aliados. Esto le va a permitir un gran desarrollo de su capacidad productiva, eliminar el paro, por ejemplo, y su consolidación como primera potencia industrial y financiera del mundo. Pero claro, él sabe que solo no puede vivir y si produzco mucho me lo tienen que comprar. Y eso ya se dieron cuenta en la crisis de los años 20. Hay que ayudar a los países que han sido destrozados por la guerra para que rápidamente recuperen una situación económica positiva para que puedan consumir, ¿vale? Así que para intentar evitar lo que se produjo en los años 20 y luego los años 30, se va a crear en 1944 en Bretton Woods, en Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional. Sigue siendo hoy famoso. El Fondo Monetario Internacional es un fondo de dinero que aportan los países
Hoy día prácticamente todos los países importantes del mundo, en este momento el que básicamente va a poner dinero es Estados Unidos, y luego también se crea el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, que va a dar créditos blandos a los países que lo necesiten, ¿vale? Más tarde este Banco de Reconstrucción y Desarrollo se va a llamar Banco Mundial, que es como lo llamamos hoy día. Que el Banco Mundial depende del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional decide qué países necesitan ayuda y las condiciones que debe de cumplir ese país para recibir su ayuda, un crédito normalmente. Normalmente lo que se pide es que haya recortes económicos y sociales. ¿Vale? El objetivo, reconstruir la economía de los países tras la guerra, ¿vale? Además, se intenta que no haya el egoísmo que sucedió en la Primera Guerra Mundial de intentar que cada país tomar sus propias medidas, cerrar fronteras, etcétera, etcétera. No, se dan cuenta de que para salir de una posible crisis de posguerra tienen que hacerlo todos juntos, todos los países, ¿vale? Fundamentalmente, FMI, Banco Mundial, va a afectar a los países capitalistas. Los países dependientes de la URSS, luego veremos la Guerra Fría, no van a querer demasiado esta ayuda porque dicen que es una ayuda capitalista, ¿vale? Junto a eso, luego se encauzará lo que se llama el Plan Marshall de 1948. Estados Unidos dando grandes cantidades de dinero a los países, sobre todo de la Europa occidental, para salir de la crisis. Todos estos gastos de dinero harán que la crisis económica de posguerra de los años 40 sea muchísimo menor que lo de los años 20. Y sobre todo a partir ya de finales de los 40, principios de los 50, comenzará una etapa de expansión económica muy grande que no terminará hasta los años 70 cuando veamos la crisis del petróleo. ¿Vale? Esto del Plan Marshall y esto de invertir un montón de dinero entre todos, etcétera, etcétera, es una cosa, por ejemplo, que se está pidiendo mucho en la Unión Europea para intentar salir de la crisis económica en la que nos está metiendo lo del coronavirus, ¿vale? Pues intentar crear una política parecida de grandes inversiones de dinero, ¿vale? De endeudarse los estados en un primer momento para luego la actividad económica hará que se recupere ese dinero invertido. Y luego, por último, los cambios políticos y territoriales, ¿vale? La primera consecuencia evidente al finalizar la Segunda Guerra Mundial es que Europa deja de ser el centro del mundo. De la guerra salen dos superpotencias que son los Estados Unidos y la URSS. Y la URSS, aunque mucho de su territorio está en Europa, se considera extraeuropeo por su tipo de cultura, etcétera, y porque la mayor parte de su territorio está en Asia, ¿vale? Así que deja de ser Europa el eje vertebrador del mundo y surgen dos superpotencias alrededor de las que se van a ir situando el resto de países, fundamentalmente europeos, ¿vale? Ante esta situación de que hay dos superpotencias fuera, los países europeos se sienten muy pequeños y comienza el proyecto de intentar crear una unidad europea para poder hacer frente a estas grandes superpotencias, a las que luego se sumará incluso Japón. Es el proceso de unificación europea en el que entonces, sobre todo a partir del año 58 se llamará Comunidad Económica Europea y luego en el año 1992 Unión Europea, ¿vale? Muy pronto, nada más terminar la guerra, a partir del año 47 y 48, se hace evidente que los dos grandes triunfadores de la guerra, que tenían un enemigo común que eran los nazis, son completamente diferentes en el ámbito económico y social. Estados Unidos capitalista con una democracia liberal, mientras la Unión Soviética es una dictadura de partido único comunista, esa dictadura del proletariado con una economía completamente socializada, ¿vale? Así que los aliados contra los nazis empiezan a enfrentarse soterradamente, es el comienzo de lo que se llama la Guerra Fría. Además, en la Europa occidental se van a implantar fundamentalmente democracias parlamentarias, con el sistema económico capitalista, ¿vale? Mientras en la Europa oriental se van a consolidar las llamadas democracias populares, es decir, regímenes comunistas parecidos al de la Unión Soviética, ¿vale? Todas sometidas, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, todas sometidas al control de la URSS, ¿vale? Y luego tenéis ahí un mapa de los cambios territoriales que se producen. Veis que la gran vencedora de la guerra a nivel territorial es la URSS, la que más ha sufrido, ¿vale? Que recupera gran parte de los territorios perdidos en el Tratado de Brest-Litovsk, ¿vale? Estonia, Letonia y Lituania vuelven a la Unión Soviética, consigue grandes territorios de Polonia oriental, lo que hace que Polonia
esto lo corrija por el este y ocupe territorios alemanes, ¿vale? Y básicamente así estaría todo.